Si quieres saber cómo prevenir y eliminar la aparición prematura de canas, en este vídeo te voy a explicar todo lo que debes saber. El cabello es un indicador visible del paso del tiempo y puede ser un reflejo de las aventuras y las historias que has vivido. Puede ser que alguna vez tu cabello fuera denso y vibrante en tonos marrones, negros, rojos o dorados, pero con el paso de los años es posible que hayas notado un adelgazamiento en ciertas áreas de tu cabeza o que tu cabello haya cambiado a un tono gris o blanco. Los folículos pilosos juegan un papel importante en el aspecto y el color de tu cabello. Estos folículos están llenos de células pigmentarias llamadas melaninas que le dan a tu cabello su color. Con el paso del tiempo, los folículos pilosos pueden perder melanina, lo que resulta en la aparición de cabello blanco, también conocido como canas. Pero, ¿qué causa la aparición de canas a una temprana edad? Y es que las canas pueden ser realmente sorprendentes en aquellas personas con un tono de cabello más oscuro. Y aunque a menudo se asocian con una edad avanzada, las canas pueden aparecer a cualquier edad, incluso durante la adolescencia o la juventud. Aunque si eres joven y notas la aparición de una o dos canas, no debes preocuparte, porque esto puede ser un signo natural de la evolución de tu cabello, y no quiere decir necesariamente que todo tu cabello se vaya a volver blanco. Y para poder prevenir la aparición prematura de canas debemos saber cuál es el causante de estas, y a continuación vamos a ver las causas más comunes de la aparición prematura de canas. Y el primer factor que vamos a ver es la genética. Y es que si aparecen las primeras canas antes de lo esperado, es posible que tus padres y abuelos sufrieran canas durante su juventud. Y si este es tu caso, puesto que no podemos alterar nuestra genética, lo que sí que puedes hacer, si no estás contento con la apariencia de tu cabello, es cubrir las canas con un tinte. Y pasemos a ver el segundo factor y el más importante de todos, el estrés. La realidad es que todos lidiamos con el estrés de vez en cuando. Las consecuencias principales del estrés crónico pueden incluir problemas para dormir, ansiedad, cambios en el apetito y una alta presión sanguínea. Y claro está, el estrés también puede afectar a tu cabello. Un estudio publicado en 2013 encontró una conexión entre el estrés y el agotamiento de las células madre en los folículos pilosos de los ratones. Por lo que si has notado un aumento en la aparición de pelos blancos o canas, esto podría deberse al estrés. Y esta teoría podría ayudar a explicar por qué algunos líderes mundiales parecen envejecer o encanecer más rápido mientras están en el cargo. En tercer lugar tenemos a las enfermedades autoinmunes. Y es que una enfermedad autoinmune también puede causar la aparición prematura de canas. Cuando nuestro sistema inmunológico se vuelve en contra de nuestro cuerpo y comienza a atacar a sus propias células, esto puede llevar a la aparición prematura de canas. Esto es especialmente común en condiciones como la alopecia y el vitíligo, donde el sistema inmune puede atacar directamente al cabello, provocando una pérdida de pigmento y la aparición de canas. En cuarto lugar tenemos los trastornos de la tiroides. La tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa situada en la base de tu cuello que controla muchas de las funciones corporales más importantes, como el metabolismo. Y quizás lo que no sabías sobre la tiroides es que también puede influir en el color de tu pelo. Cuando la tiroides se vuelve hiperactiva o poco activa, esto puede provocar una disminución en la producción de melanina, dando lugar a la aparición prematura de canas. En quinto lugar tenemos la deficiencia de vitamina B12. Y es que si has notado la aparición de canas a una edad temprana, esto podría deberse a una deficiencia de vitamina B12. Esta vitamina es esencial para el bienestar de tu cuerpo, proporcionándote energía y contribuyendo al crecimiento saludable y al color de tu cabello. Una falta de vitamina B12 puede estar vinculada a una anemia perniciosa, una condición en la que tu cuerpo no es capaz de absorber la suficiente cantidad de esta vitamina. Tu cuerpo necesita vitamina B12 para tener glóbulos rojos saludables, los cuales son responsables de transportar el oxígeno a tus células, incluyendo las células ciliadas, que son las que dan color a tu cabello. Si tienes una deficiencia de esta vitamina, esto puede debilitar a las células ciliadas, afectando a la producción de melanina y provocando la aparición prematura de canas. Por lo que debes asegurarte de obtener suficiente vitamina B12. La forma más sencilla de hacerlo es tomar una pastilla de vitamina B12 cada día. Te dejaré un link en la descripción de este vídeo con el suplemento de vitamina B12 que yo mismo utilizo. En sexto lugar tenemos un hábito muy poco saludable, fumar. Y es que también existe un fuerte vínculo entre fumar y la aparición prematura de canas. Un estudio publicado en 2013 que analizó a 107 pacientes descubrió una conexión significativa entre la aparición de canas antes de los 30 años y el tabaco. Y es que no es ningún secreto que fumar pone en riesgo la salud, con una amplia variedad de enfermedades graves relacionadas con el corazón y los pulmones. Sin embargo, los efectos a largo plazo del tabaco podrían ir más allá de estas enfermedades, incluyendo el cabello.
Fumar puede estrechar las arterias y disminuir el flujo de sangre a los folículos pilosos, lo que puede provocar la caída del cabello. Además, las sustancias tóxicas de los cigarros pueden dañar áreas importantes de tu cuerpo, incluidos los folículos pilosos, lo que puede provocar la aparición prematura de canas. Y pasemos a la pregunta del millón: ¿se pueden prevenir o eliminar las canas? La capacidad para revertir o prevenir las canas depende de la causa de estas. Como he explicado antes, si la causa es genética, no hay nada que hacer más que cubrir las canas con un tinte. Pero es posible que la aparición prematura de canas se deban, por ejemplo, a un problema de salud subyacente, por lo que si este es tu caso, evidentemente lo primero que tienes que hacer es consultar con un médico. Si el motivo de la aparición de las canas es un problema de salud, podrías recuperar la pigmentación de tu pelo. Según un estudio publicado en 2007, si un problema de tiroides es el causante de la aparición prematura de canas, una terapia hormonal podría devolver el color a tu pelo. Además, como he explicado antes, la suplementación con vitamina B12 podría revitalizar tus folículos pilosos y devolver el brillo y el color a tu pelo. Por otro lado, si el estrés o el tabaco son los causantes de la aparición prematura de canas, en tu caso, no hay garantías de que al eliminar estos problemas puedas recuperar el color de tu pelo. Pero aún así recuerda que el estrés crónico y agudo es lo que más se relaciona con la aparición prematura de canas en la literatura científica. Por lo que una de las mejores cosas que puedes hacer para eliminar y prevenir la aparición prematura de canas es disminuir tus niveles de estrés. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pasemos ahora a ver cuáles son los tratamientos que han demostrado científicamente ser capaces de eliminar o prevenir la aparición de canas. En primer lugar, tenemos a la Pueraria lobata, también conocida como APHG-1001. Y antes de ver los efectos positivos de este compuesto, tenemos que destacar que un estudio de 2003 demostró que la Pueraria lobata no era un buen sustituto a una terapia hormonal en mujeres postmenopáusicas. Por otro lado, un ensayo aleatorizado controlado por placebo publicado en 2013 analizó la eficacia y la seguridad de la Pueraria lobata para la prevención de la aparición de canas en 44 mujeres durante un periodo de 24 semanas. Este ensayo clínico demostró que el APHG-1001, que contiene un extracto de Pueraria lobata, es eficaz en la prevención de la aparición de canas sin efectos secundarios significativos, por lo que se podría considerar como una opción de tratamiento viable para la prevención de canas, aunque evidentemente necesitamos más estudios de rigor que analicen a una población lo suficientemente grande que confirmen estos resultados. Y en segundo lugar, tenemos un compuesto conocido como RT1640, que se compone de minoxidil y ciclosporina. Y en concreto tenemos un estudio publicado en 2021 que analizó la eficacia de este compuesto para eliminar o revertir las canas en ratones. Y según los resultados de este estudio, la combinación de RT175 y RT1640 puede formar una terapia potencial para combatir la pérdida de pigmentación en el cabello. Este estudio demostró que RT1640 promueve la regeneración del sistema de pigmentación del cabello durante y después del tratamiento en ratones. Además, RT1640 es efectivo en la aceleración del crecimiento del cabello y en la expansión de las células madre de melanocitos. Y existe aún otro estudio más, pero lo que tienes que saber es que evidentemente necesitamos más estudios de rigor en humanos que analicen a una población lo suficientemente grande y que confirmen tanto la eficacia como la seguridad de Pueraria lobata y RT1640 para prevenir la aparición de canas. Y al hilo de este tema, si quieres prevenir la aparición de arrugas y combatir el fotoenvejecimiento, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.